Bueno, bai, egunon, behinat, lehenengo eta benzena zaude, denbora bat badara mazuia taldetik kanpo, intza partidoetan, baina badirudi ja errekuperuta zaudela, ez? Bai, egunon. Bueno, okina bene esgintze bat, oindala ja bostazte, beha dara da ze 10 egun ja taldeagaz entrenetan, eta guzturen hau, eta gero eta sentsazio hobea dekoaz, ez? Beraz, deialdian sartzeko txaropena badukazu? Bueno, hortarako beti dago dekote itxaropena ez, baina nik uste taldea oso ondo dagoela orain, eta orain egin behar dana da, fuerte entrenatu, eta berriz sentsazionak errekuperatu eta taldean sartzen haizen. Kompetentzia gehiagi dago orain zure postuan edo sartzeko edo? Ez, nik uste dute jokaleri dauzenak ondo egiten ari direla, eta bueno, txanda edo etxon behar dara ez. Hori ze galetu nahi zuen, kanpoan egon zaren denbora honetan, zelan ikusi duzu taldea? Nik ikusi dute denboraldi hasieratik moduen, ez? Ikusten hain oso ondo atxean aukera gitxi ematen, eta nik uste dute pelotarekin gero eta hobeto gauzela, eta gure aukerak egiten, eta gero ganera, etxetik kanpo nik uste lehengo guneko 3 puntuarekin ekipoak aurrera mandauela pauso bat, eta ondo ikusten doala ez. Eta horrela jarraitu eskero, noraino ailegatu daiteke atletik denboraldi honetan? Bueno, badakizu guk ez dugula hortaz hitz egiten, guk egiten duguna da partiduak astebururo jokatu, eta bueno, gure eguna da aldanik eta goien egotea ez, guaz egoten lasai ez. Betis-en kontrako partidua aurrengoa, zure talde hoiaren kontra, zelan ikusten duzu, jarraituko duzu? Niretzako hori partidu oso berezia da ez, nian egon nintzen dako, denbora oso onak aukindu da zelakoan, eta badakigu haurik talde oso onak jokalari onak dituela, eta espero guk gure partida egitea, eta haurik ez egotea komodo ez. Azkeneko 2 partidoetan garai esan dira, beraz, pizkat gorantza doaz ere bai, ez? Bai, hori beraien futbola topetan hasi dire, konfiantza hartzean dabiz, eta nik uste dut ontxe, nik uste dut ekipo biek gauzela dinamika honea eta partidu polite esango galaz. Zerekin uki behar da kontu gehiago, Betisen taldean? Nik esan nuke jokalari oso onak ditula goian ez, jokalari oso desekilibranteak, edozeinek egin dizu jokaldi bat, gol bat, eta horretarako oso diogun gara 80 minutuak ez. Zuek kornerretan behintzat estrategian golik ez, demoraliz honetan, iaz ere uste dut azkenekoa Leganesen kontrako esan zela, gaur ensaiatzen egon zarete, hori da beste asignatura pendiente bat ez? Bai, gure gune da aspektu guztiak hobetu ez, eta nik uste dute defentsan oso ondo gauzela, nik uste dute azkenengo metrotan ekipoa asko hobetu dauela, eta falta jakune da zu esan duzuna ez, hori estrategian igual gol baten gehiago sartzea ez. Aurten momentu 8 bat partidu jokatu duzu, gero leosia auki duzu, zela ikusten duzu zure burua, zure evoluzioan gero eta gehiago, gero eta hobeto egoteko? Nik ikusten dut nik gero eta hobeto nahuela entrenamentuekaz, lehenango dana da minak kentzea orkatilatik edo molestia horrik edo bildur hori burutik endu ez, eta hortik gero berri sartu zugaz konfiantza eta dakizun dekotetan futbola egitea ez. Kontratua amaitzen duzu denboraldi honetan, eta klubak esan omen zuen itxaron barko duzuela, ez dakit berri daukazun edo zerbait esan aldi guzun horretaz? Ez dugu berririk, zuk esan duzu moduan, taldea klubak esan zuen amaia arte etxon behar dela, eta hortan gabiz ez. Zure burua eukiko zenuke otetik kanpo, adibidez, edo? Ez dakit, hau futbola da, badakizu aurten hemen zauzela, urrun urtean bestereko baten zauzela, ez dugu futbolan ez da aterik itxi behar, badakizu, igual ez dute zurekin kontatzen, edo bai, edo ez da futbolan aterik itxi behar ez. Gustora gatuko zinatek hemen? Nik eta badakit, eta nire jenteak nire ondoan
familia eta ondoko jende guztia badakin hemen gelituko nintzela. Eskerrik asko. Gatik. Hola, Beñat. No es lo mismo recuperarse, estar recuperado de una lesión que estar con ritmo para jugar. ¿Tú en qué momento estás? Pues yo ahora mismo yo creo que estoy en el momento de coger el ritmo que estás tú diciendo, que yo creo que las molestias, pues igual la primera semana las tuve, la segunda ya se me iban yendo y el ritmo, pues yo creo que estoy cogiendo ahora el ritmo, ¿no? Pero aunque al final el ritmo también se coge con partidos. O sea, que estás para entrar en la lista, eso seguro, ¿no? Sí, yo me encuentro al 100%. ¿Te haría especial ilusión el jugar este partido? ¿Ha pasado suficiente tiempo como para que se diluyan un poquito esas sensaciones? No, la verdad que a mí me hace una ilusión terrible volver allí. Tengo mucha relación con la gente de allí y la verdad que les sigo, ¿no? Vais a encontraros un partido, siempre lo ves allí, difícil y parece que el Betis va poco a poco hacia arriba, ¿no? Sí, como he dicho antes, el equipo está en una buena dinámica, lleva 2 victorias seguidas, tiene grandísimos jugadores de mucho talento y intentaremos que no estén cómodos los jugadores de talento de ellos para que sea un partido más cómodo para nosotros. Aunque para dinámica la vuestra, eso hay que estirarlo hasta con donde llegue, ¿no? Sí, no, la verdad que estamos ahora mismo bien. El otro día dimos un paso fuera de casa, en casa nos mantenemos fuerte y lo que tenemos que hacer es seguir con esta dinámica e intentar alargarlo lo máximo posible, ¿no? Lo que hicisteis en el Sadar, que ya habéis dejado alguna muestra también, pues en la salida a Villarreal, algo ante el Atlético de Madrid, habla de un Atleti ya definitivamente más ambicioso fuera, ¿tú crees? Sí, pero bueno, que al final luego los partidos hay que jugarlos y el rival también juega y los partidos te pueden salir de una manera o de otra, pero el objetivo del equipo siempre es ir a por los partidos desde, ya da igual que juegues en casa o fuera de casa. ¿Cómo estás viendo a Unai, que parece que va cogiendo madurez en el puesto, ¿no? Con el que tú compartes? No, la verdad que yo le veo muy bien, no solo a él, sino a todos los jugadores que están jugando, que están entrando, que el mismo Jan también lo está haciendo muy bien, los dos partidos que le ha tocado estar y la verdad que le veo a un equipo muy fuerte. Apa, Beñat, ¿cómo has visto ese cambio de dibujo que en algunos momentos ha hecho Garitano con el equipo, con Iker por dentro, con Ollap bajando un poquito más, con Raúl en la punta de ataque? No sé si te ves ahí o te verías más cómodo, más protegido, ¿no? para quizá tu mejor característica, que es el trato del balón. Bueno, yo creo que el dibujo sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que cambia son los jugadores que mete por un lado o por otro, dependiendo el rival, o sea, el rival o lo que decía el míster, ¿no? En el momento que él más prefiere. La verdad que yo me encuentro cómodo con casi todos los jugadores que juego y la verdad que a mí me da absolutamente igual. Decías ahora que te sigue haciendo especial ilusión ir a jugar a Sevilla contra el Betis. ¿Eres de los que prefiere coger a un equipo, al rival, la dinámica buena que tiene ahora o cuando está todo enfocado a que salga mal? Bueno, la verdad que cuando un equipo está mal, la verdad que dan un plus que al final cuesta también, ¿no? Echarles mano y meterles mano, ¿no? Pero también cuando está en una dinámica positiva se atreven a hacer cosas e intentan hacer fútbol que igual en otro momento no se atreverían y tienen jugadores de talento para hacerlo. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, los dos estamos en una dinámica positiva y yo creo que intentaremos traer los 3 puntos para aquí, ¿no? ¿Qué afición es más exigente? ¿Las conoces las dos? ¿La de la Catedral o la del Benito Villamarín? Pero yo te voy a decir que las dos son muy exigentes, ¿no? Tanto la de aquí como la de allí, son muy parejas. ¿Tú entiendes lo que está pasando allí? Que el entrenador lleve salvadas 4 bolas de partido, que el equipo que tienen, no sé, bueno, o sea, ves el equipazo. Sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Y sabemos que cuando los resultados no acompañan, pues siempre suena el entrenador, pero yo creo que ha habido partidos que han estado muy bien, no han conseguido la victoria, en otros partidos que han estado no tan bien han conseguido, pues sabemos cómo es y yo creo que el míster de ellos está encontrando lo que quiere y yo creo que de ahí se nota que los últimos partidos que están consiguiendo la victoria, ¿no? Y está claro, Beñat, la última por mi parte, los valores defensivos del equipo se ven en los números, dónde está el equipo, el menos goleado de la liga, rentabiliza los goles, ese trabajo defensivo supongo que es lo que pasa día a día ahí dentro, ¿no? Sí, yo creo que cada día trabajamos para
para eso, ¿no? Y yo creo que la defensa que tenemos, aparte de estar muy bien, yo creo que el mérito también está de los delanteros que ayudan desde el principio hasta el final, que no saque el rival el juego fácil. Y son los primeros defensas del equipo y eso se nota, ¿no? Que al final cuando defendemos los 11 es muy difícil hacernos gol. Hola, Beñat. Estás a la espera de qué pasa con tu futuro. ¿Cómo lo llevas? Bueno, la verdad que es una situación difícil, complicada, o no sé cómo decirlo, pero la verdad que es rara, ¿no? O sea, la situación, pero bueno, oye, esto es fútbol, hay que saber llevarlo y nada, no queda otra que saber manejar, ¿no? Teniendo en cuenta la competencia que hay, va a ser todavía más complicado, ¿no? Sí, no, la verdad que tenemos una plantilla muy amplia, hay muchos grandísimos jugadores, otros muchos que están llegando, que van a llegar, o sea que la verdad que hay que estar tranquilo y seguir peleando por... En euskera has dicho que podría haber otras puertas también, ¿no? No hay que Sí, hacer nada. sí, ya te digo que esto es fútbol, ya te digo, si tienes, o sea, si tú estás para terminar el contrato, pues lo más normal es que te lleguen cosas o lo otro, ¿no? Lo que puedes hacer es cerrar las puertas porque nunca sabes, porque si de mí solo dependiera, yo me quedaría aquí toda la vida, pero claro, como no depende de mí solo, pues entonces no me puedo cerrar ni una puerta, ¿no? Hoy se cumple un año del relevo de Garitano, todo ha cambiado mucho. ¿Cómo viviste esas últimas horas de Berizzo, la marcha? La verdad que fue un momento duro, un momento de mucha tensión, ¿no? Porque el equipo estaba con el míster en ese momento. Bueno, yo creo que en ese momento y en todos estuvimos con el míster. Fue una pena, ¿no? Porque éramos todos uno y pena que no salieran los resultados y nada, al final, pues como he dicho antes, esto es el fútbol, que cuando los resultados no acompañan llega Gaizka y la verdad que es cuando, bueno, en realidad el equipo no estaba bien, sabíamos que teníamos que dar un plus para salir de esa situación, que lo que queríamos pelear y jugar era cosas más bonitas, que es la de estar arriba, y yo creo que dimos un paso adelante y conseguimos dar la vuelta a la situación que teníamos, ¿no? Una última cuestión ya como curiosidad. ¿No has vuelto a tener o habéis tenido contacto de nuevo con Berizzo después de aquello? No, yo personalmente no he tenido ningún contacto bueno, igual con su cuerpo técnico sí lo he tenido, pero no con él personalmente. Hola, Beñat. Como decías, evidentemente, y es lógico, en un jugador que acaba contrato es normal que reciba propuestas y evidentemente a ti no te van a faltar, ¿no? Pero sí puedes decir que si, como has dicho, por ti fuera, tú aquí acabarías tu carrera prácticamente, ¿no? Sí, correcto. Yo lo que quiero es seguir aquí, me siento identificado con el club, con mi forma de jugar, con mi forma de ser. Pues yo te voy a decir con todo, me identifico aquí, pero como he dicho antes, ¿no? Esto, como no depende de mí solo. Llevas aquí mucho tiempo, pues eres niño de esta casa, ¿no? Para ti el Athletic, ¿qué significa? ¿Qué supone? Pues para mí significa todo, ¿no? Es el equipo pues desde pequeño, desde mi vida, el esto, que al final es un sueño que he conseguido hacerlo realidad y pues ya te digo que para mí el equipo o sea, el Athletic me es todo. Apa, Beñat, ¿entiendes y compartes que hasta final de temporada prácticamente no vayas a saber por parte del club si sigues o no? Bueno, yo ahí no voy a entrar, es la decisión que tiene el club o la dirección deportiva y yo no me queda otra que respetar su opinión, ¿no? Vale, chicos, es que ricasco.